Hay una noticia que a ustedes habrán visto, creo que llama un poco la atención, ¿no? Es que Zelensky amenazó básicamente a los líderes mundiales que van a estar presentes el 9 de mayo en el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Básicamente les advirtió que Ucrania va a atacar ese desfile, eh, y lo hizo mientras rechazaba una tregua de 3 días que le ofrecía a Putin, diciendo que, bueno, que él quiere 30 días o nada. Es una estrategia, evidentemente, de atemorizar, y no sabemos exactamente si esto puede funcionar o no. Eh, por lo tanto, me pareció que era interesante profundizar un poquito en lo que tiene que ver cómo es la mentalidad rusa, ¿no? Encontré una nota de un profesor ruso que se llama Timofey Bordachev, eh, que publicó RT en inglés este día. Busqué la nota original porque era un resumen de lo que tenía RT, y me parecieron algunas cosas interesantes para comentar, para usarla como disparador, para después luego hacer un análisis más eh, completo de esa mentalidad rusa, que es lo que le permite a Rusia terminar ganando las guerras, aún tal vez perdiéndolas inicialmente, ¿no? Lo que estamos viendo en Ucrania es un poco la condensación de siglos y siglos de una mentalidad que le permite a Rusia ganar las guerras de desgaste. Eh, Bordachev dice que no es una apología común, sino básicamente, dice en su nota, eh, algo que es que podríamos calificar, como decíamos, no como una apología común, sino como un manifiesto civilizacional. Nos hace acordar mucho a Nikolai Mikhailov, que cuando nadie entendía de qué se trataba, hablaba de la cuestión civilizatoria, y nosotros, como podíamos, con nuestra escasez de recursos, intentábamos que se entienda el término civilizatorio. Ahora ya no es tan extraño, ahora ya mucha gente empieza a mencionarlo, pero hace una década atrás la cosa era bastante más peliaguda. Eh, y básicamente intenta con ese manifiesto civilizacional explicar por qué Rusia actúa como actúa, no solo en lo que tiene que ver con Ucrania, sino en su visión del orden mundial. Eh, Vamos a tratar de analizar entonces esa mentalidad de la determinación rusa respecto a la guerra y la geopolítica, y por qué esto se complica, o complica en realidad los intentos de la administración de Trump de forzar una solución, ¿no? La idea de Occidente es básicamente ir en ese sentido, y creo que acá hay un problemita que vamos a tener que resolver. Bueno, la nota empieza con una frase: solo los cuervos vuelan en línea recta, que es un antiguo proverbio ruso, donde menciona que después de la aplastante invasión en Batú a finales del siglo XIII, comenzó un renacimiento para el Estado ruso, ¿no? Durante 2 siglos y medio en la historia de nuestro nuevo Estado, dice este autor, se acumuló una experiencia en materia de guerra y en materia de diplomacia, que sigue siendo la base de la cultura de la política exterior rusa, y eso que a veces tenemos que entender para comprender los grandes lineamientos, por qué Rusia actúa como actúa, y no caer en razonamientos muy básicos. El objetivo siempre ha sido uno, que es mantener la capacidad de determinar el propio futuro de Rusia por sí mismos. Ausencia de estrategias inmutables, la estrategia siempre es la misma, la estrategia que siempre es la misma no es básicamente lo que aplica Rusia en los conflictos, tampoco lo es así los dogmas ideológicos y de imprevisibilidad para los oponentes. En realidad, Rusia, dice el autor, nace en una circunstancia muy especial, pero
dadas las características geográficas y físicas del país, grandes extensiones, un clima hostil, se dan comunidades de alguna manera autónomas que podían sobrevivir sin de apoyarse en otras comunidades. Y esto tiene que ver, lo marca como una diferencia con lo que sucedió en el resto de Europa, donde las comunidades necesitaban de los estados vecinos y por lo tanto la interacción fue mucho mayor que la que tenían los rusos en el principio. Claro, Rusia consiguió un hito, por ejemplo, en un siglo extenderse desde el Volga hasta el Océano Pacífico. Entre 1552 y 1637 consiguió esto, 80 años prácticamente, algo que no dio un marco ni siquiera parecido a las doctrinas de otras naciones. Hasta mediados del siglo XIII, las tierras rusas no se diferenciaban especialmente a las del resto de Europa del Este, pero en la práctica algo iba a empezar a cambiar. Hasta ese momento no había una necesidad de unificación, la geografía permitía, como decía, que esas ciudades, estados de la Rus antigua, la Rus de Kiev, fíjese que nace ahí, ¿no? Qué curiosidad que ahora nos quieran decir que Ucrania es un estado separado de Rusia, pero bueno, arreglándose en realidad, como decíamos, en forma independiente, con un clima que nunca contribuyó a esa interacción social económica, hasta la segunda mitad del siglo XIII, donde se va a dar un fenómeno que va a ser de un impacto clave en la historia rusa, que eso tiene que ver con las invasiones a partir de 1237 de gobernantes mongoles hacia Rus, o sea, lo que eran las tierras rusas, y desde allí ellos consiguieron destruir básicamente todos los centros estatales más poderosos, casi todos. Durante los 2 siglos y medio posteriores, los rusos se convirtieron en tributarios de la Horda de Oro, aunque en realidad nunca terminaron de aceptar esta relación y nunca fueron básicamente esclavos, siempre intentaban convivir por un lado, pero por otro lado generar un clima de hostilidades, ¿no? Las tierras rusas de ese momento y la Horda de Oro estaban enfrascados en una lucha continua que se alternaba periodos de cooperación con periodos de enfrentamientos directos. Esto fue forjando el nacimiento del Estado ruso como una organización militar, en realidad, del pueblo que lo habitaba. O sea, el pueblo ruso vio la necesidad de contar con un ariete, con un Estado militar que lo pueda defender de sus enemigos. Y allí aparece esa condición cultural propia de Rusia, que lo presenta como algo casi único y que se mantiene hasta los rusos actuales, que es entender primero que para Rusia no hay una línea clara entre el conflicto y la cooperación, entre la guerra y la paz. Esto contrasta con la idea europea de una base, podríamos decir, del derecho en función de la fuerza. Según Thomas Hobbes, es la razón de la fuerza es lo que termina por determinar quién tiene derecho. Pero esta misma idea en Rusia no ha terminado de cuajar de esta manera. Para Rusia en realidad es un factor muy importante, la fuerza tal vez el más importante de las relaciones, pero no es lo que determina finalmente los hechos, no establece las leyes. No se establecen las leyes en función de la fuerza, sino en función precisamente del derecho. Eso es lo que contrasta la visión que dice este autor de Rusia con la idea generalizada de Occidente. Esto va a tener consecuencias importantes más adelante y así vamos a entender que cuando termina la Guerra Fría, el reconocimiento de la fuerza de Occidente en realidad no significó para Rusia un reconocimiento simultáneo de las acciones como correctas, es decir, que Occidente se haya impuesto por la fuerza, no significó en ningún momento para los rusos
que lo que hizo Occidente estuviera bien y que esto, por lo tanto, iba a ser aceptado. La cultura de la política exterior rusa, en su esencia, contiene el conocimiento de que nadie resolverá sus problemas excepto los propios rusos. Este es el otro eje a considerar. Por lo tanto, no puede haber aliados de los cuales Rusia dependa para su supervivencia. De ahí esa famosa frase de un zar ruso diciendo que Rusia tiene dos aliados, su marina y su ejército. Bueno, básicamente era la concepción profunda de los rusos. Ellos están solos contra sus enemigos, fruto de esa experiencia que han tenido a lo largo de la historia. Y el proceso de enfrentar a esos enemigos tiene que ver con la necesaria unidad para poder actuar, ¿no? La evolución de la sociedad rusa, básicamente, se dio a través de un mosaico de grupos etnoconfesionales, es decir, centenares, básicamente, pues son decenas, son casi 200 etnias, con muchas religiones. Las más importantes obviamente son el cristianismo y en segundo lugar el islam, que le dio un marco de desarrollo propio, ¿no? Y este autor ruso marca algo que es para pensarlo. Da un ejemplo, a veces los rusos tienen un poco de influencia de la leyenda negra. Evidentemente los británicos han contado la historia en el mundo y la han contado a veces con muchas imprecisiones que casualmente los favorecían a ellos. Y él cita el caso, por ejemplo, de los reyes españoles que reconquistaron la península ibérica de los manos de los musulmanes, expulsando, forzando la conversión de árabes y judíos. En realidad, bueno, la cosa sería un poco más compleja, pero bueno, él lo da como un ejemplo de cómo Occidente expulsa a los invasores o expulsa a los que son diferentes, mientras que los rusos, cuando estuvieron en una situación parecida, luego de derrotar a los mongoles de la Horda de Oro, ¿qué hicieron? Los incluyeron como eran, o sea, los rusos expandieron su imperio conteniendo a los grupos que estaban adentro y no forzando el cambio hacia otros patrones culturales. Y esto va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver luego en las definiciones modernas de Occidente. En Rusia fomentaron la cristianización, pero nunca lo pusieron como una condición sine qua non para poder intervenir en el servicio público. Es decir, uno podía pertenecer al Estado ruso y podía ser cristiano o podía ser musulmán y no era algo excluyente, como piensa que pasó durante mucho tiempo en Occidente. Tal vez no fue tan marcado así, pero en Rusia es más marcada la visión poliétnica, dada que la expansión del Estado ruso se hizo sobre decenas de culturas diferentes, culturas chicas que eran tribales o que no alcanzaban a constituir estados y que fueron todos colocados debajo de esa égida rusa. Esto ha significado una doctrina muy clara para Rusia y que ha derivado en lo que consideran muchos como el código operacional ruso y la forma directa de hacer la guerra, tanto sea en el plano diplomático como en el plano militar. Es algo que se encuentra en las raíces, como veíamos, de Rusia, y es notable plantear que Rusia ha ganado pocas guerras exigiendo al máximo sus capacidades, ¿no? Por lo general, las victorias rusas se lograban tras un largo periodo de desgaste del enemigo, creando gradualmente la base para que éste se diera cuenta de la inutilidad de la resistencia. La Horda de Oro fue derrotada durante una batalla casi incruenta en el río Ura en el año 1480.
y el segundo enemigo eterno de Rusia, que es Polonia, no fue derrotado en una batalla decisiva, sino reducido a una posición insignificante por la presión del poder ruso durante siglos. Es decir, los rusos no apuestan a una blitzkrieg, podríamos decir, como sí hacia Occidente. Los rusos apuestan a una guerra de largo aliento, es su ADN, y se ha visto en innumerables oportunidades históricas, ¿no? Porque para Rusia, según plantea el mismo autor, no ha sido importante el brillo de la victoria, sino la consecución, la obtención de un resultado deseado. Es decir, en Rusia se privilegian los objetivos políticos sobre las variables militares. Además, no se puede decir que la política interna de Rusia influya en su política exterior. En realidad, ambas políticas están entrelazadas. La interna y la externa son una sola. Y cualquier acción política exterior a gran escala va a tener siempre un objetivo, que es la lucha contra ocupantes extranjeros en una forma de unificar las tierras rusas. Bueno, esto lo han ido viendo hasta la propia actualidad, ¿no? Ahora, si nos metemos más en lo actual, en lo coyuntural, nos encontramos con que el panorama geopolítico de Rusia nuevamente comienza a dar señales de cambio. Occidente, liderado por Estados Unidos, sigue siendo la fuerza más poderosa, pero con capacidades que no son limitadas. China está aumentando su influencia en el mundo, pero todavía intenta mantener un perfil bajo. Y Europa, que fue históricamente la principal amenaza a la existencia de Rusia, está abandonada en este escenario. Ha dejado de ser el centro mundial, aunque plantea este autor también, hay que tener en cuenta que puede quedar nuevamente en el centro, dado que sería la tierra de disputa entre un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. O sea, no sería el centro de decisiones, pero sí sería el centro de disputas. Y para concluir entonces, desde este punto de vista ruso, que es de alguna manera, diría, el que se identifica con las fuerzas que hoy gobiernan Rusia, se va a establecer se está estableciendo en realidad unas relaciones de un triángulo entre China, entre Rusia y los Estados Unidos, que son las que van a configurar la arquitectura de la nueva política internacional. Tal vez en el futuro la India pueda unirse a esta troika, aunque todavía considera que está bastante rezagada, aunque también tiene su visión civilizatoria del mundo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que maneja la línea de pensamiento de Nikolai Mikhailov y que de alguna manera expresa en el libro, bueno, que editamos y que pusimos a la venta hace una semana aproximadamente. Cuando él habla de códigos etnoculturales y civilizatorios, se está refiriendo a esto. A los occidentales a veces eso no les dice nada, pero para quienes quieren realmente entender cómo piensan los rusos, para poder de esa manera predecir cuáles son las líneas que van a seguir, bueno, esto sería, yo diría, de lectura obligada. Solo podemos obtener verdaderos recursos, dicen los rusos, mediante el desarrollo de Eurasia, y las relaciones amistosas con los vecinos del este son necesarias para el desarrollo pacífico de nuestro territorio y población. Es importante, por lo tanto, crear una base material para que cualquier imagen rusa en el futuro cuente o reafirme la posibilidad de seguir su propio camino. Bueno, hasta acá es donde ha llegado la nota de este autor ruso que mencionábamos al principio, Bordachev, y ahora vamos a trazar entonces lo que a nosotros tal vez nos interesa más, ¿no? ¿Qué es la psicología geopolítica de Rusia? ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se moviliza Rusia? Rusia primero tiene una estrategia sin dogmas.
Rusia no planifica según doctrinas rígidas como tiene Occidente, sino tiene una ausencia de línea recta que indica que es flexible esa política, incluso a veces contradictoria. Y esto es visto en realidad como una fortaleza para Rusia. Las acciones de Rusia pueden parecer erráticas, pero en realidad son una expresión de una lógica ajena al occidental. Acá el problema es que la lógica occidental no entiende la lógica rusa. Rusia genera una confusión deliberada entre paz y guerra, porque en la tradición rusa las líneas no son claras entre la diplomacia y un conflicto armado. Rusia coopera y combate simultáneamente, y eso es lo que explica la ambigüedad muchas veces en las negociaciones de Rusia, que uno no termina de entender qué es lo que quiere o cómo lo hace, o por lo menos en Occidente no termina mucha gente de entenderlo, porque tiene que ver con eso, con que hay objetivos políticos que se subordina el resto. Y eso no se hace con una línea clara, sino flexible que se va adaptando constantemente a las circunstancias, ¿no? Algunos dicen entonces que Rusia no busca treguas, sino lo que en realidad busca ventajas tácticas en los intersticios de la paz aparente. Entonces, si Zelensky viene y pide una tregua, Rusia lo va a ver con estos ojos. ¿Quién gana con esa tregua? Si no gana Rusia, ¿cuál es el sentido de la tregua? Acuérdense que también ellos dicen que tienen objetivos políticos. O sea, el objetivo político es el objetivo de seguridad que Rusia viene anunciando a través de su presidente Putin desde el año 2007 en Múnich, y hace 18 años que viene repitiendo cuáles son sus objetivos y sus acciones en realidad tienen una gran coherencia si la vemos desde este punto de vista. Como Occidente intenta poner atributos que no son o pensamientos que no corresponden, no terminan de clarificar qué es lo que está pasando. Una confusión que probablemente también sea hecha a propósito, ¿no? Por eso podíamos decir también que es importante entender esa visión de sobrevivir sin aliados para Rusia, ¿no? Hay una desconfianza estructural en Rusia hacia las alianzas permanentes, porque Rusia es más soberanista que eso y no quiere verse con las manos atadas, porque consideran básicamente que ningún actor va a resolver los problemas internos del país. Por eso también la insistencia occidental en seguridades mutuas no termina de prosperar, porque Rusia concibe su propia seguridad unilateralmente, es decir, Rusia va a buscar sus necesidades de seguridad y en función de eso es que se va a mover. Y lo hace a través de un pragmatismo sin una ideología claro. Rusia, como en el pasado, pudo integrar enemigos como fue la Horda de Oro, sin que esto constituya un trauma nacional. Rusia mañana puede firmar la paz con Ucrania y hacerlo de forma tal que no parezca una victoria rusa, sino algo natural, es parte de Rusia. Rusia además considera que la victoria va a provenir no de un golpe decisivo, como a veces se cree en Occidente, sino en realidad Rusia va a conseguir la victoria como un proceso, no por brillantes victorias militares, sino por una erosión constante de enemigos, la famosa guerra de desgaste que hablábamos, ¿no? Ucrania es vista entonces como una prueba de resistencia. Por lo tanto, cada día que pasa y Kiev no logra una contraofensiva decisiva, es simplemente una revalidación de ese enfoque ruso de que la guerra por desgaste les va a dar, va a traer las llaves del éxito. Trump, entonces, en esta situación, no lee correctamente qué es lo que pasa, cómo funcionan los rusos, ¿no? Él tiene una lógica transaccional, yo te ofrezco tal cosa, vos me das tal otra, y de esa manera llegamos a un punto. Pero en realidad él se enfrenta con una cultura
que lo que valora es la soberanía, el desgaste lento y el simbolismo, más que el resultado tangible inmediato. Por lo tanto, Rusia no va a interpretar una retirada estadounidense como otra cosa que no sea la confirmación de su superioridad estratégica. No lo va a ver como una oportunidad para dialogar con Occidente, sino que es la forma de establecer su victoria. Para Moscú, en realidad, que Washington busque salirse es una victoria ya psicológica en sí mismo. La idea de que Trump se quiera retirar ya es una victoria, porque confirma algo que es clave para esa visión de guerra de desgaste. Occidente no tiene estómago para una guerra suficientemente larga y poderosa como sí lo tiene Rusia. Rusia es capaz de afrontar una guerra con Occidente con las bajas que eso significa, mientras que Occidente no. Por lo tanto, tarde o temprano la victoria va a ser de Rusia porque Occidente no va a animarse a dar ese paso. El Kremlin, además, no tiene miedo del aislamiento político, es porque dado que tiene una tradición histórica de operar sin el consenso internacional, no busca una comunidad de aliados como hace Estados Unidos, sino en realidad tiene un enfoque más autárquico del poder. Por lo tanto, Rusia no está luchando contra Ucrania solamente, como mil veces hemos explicado, sino que está afirmando su derecho a existir sin ningún tipo de subordinación, sin ningún tipo de injerencia externa en sus decisiones. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque en el caso de Rusia no es más importante la fuerza, sino la legitimidad moral. Y la legitimidad moral la tiene Rusia. Por lo tanto, cualquier actor externo, como puede ser Trump, solo puede negociar con la idea de la paz como un resultado de presión, mientras que para los rusos esto va a ser como resultado de la perseverancia. Rusia entonces ha generado una estrategia de resistencia y polivariante, podríamos decir, ¿no? Rusia tiene una estrategia basada en esa variación, una flexibilidad táctica constante y la ausencia de doctrinas fijas, y esto le permite adaptarse a las circunstancias cambiantes sin tener que comprometer su propia autonomía. La fuerza es vista entonces como un medio para preservar esa soberanía, no como un fin en sí mismo. La historia de resistencia frente a invasiones externas ha moldeado en realidad una percepción donde la supervivencia del Estado es primordial. La diplomacia y la guerra en realidad no existen como tales, no hay una distinción entre ellas, sino que se entrelazan en la cultura política rusa, permitiendo una combinación de confrontación y cooperación según convenga en cada momento. Esto lo diferencia de China, que busca en realidad una armonía estratégica y una paciencia calculada. Ellos tienen una cultura caracterizada por el confucianismo y las enseñanzas de Sun Tzu, que enfatiza la armonía, la defensa y la victoria sin una confrontación directa. La paciencia y la planificación a largo plazo son los ejes claves de la cultura china. Y la fuerza se emplea de manera muy sutil, priorizando la influencia económica y diplomática sobre la confrontación militar directa. Las estrategias como por ejemplo el collar de perlas o la expansión por los BRICS, funciona con esa lógica. China prefiere evitar conflictos abiertos, utilizando diplomacia y economía como herramientas principales para poder expandir su influencia y asegurar sus intereses estratégicos. El tercero de este triángulo que mencionábamos, Occidente, tiene un universalismo normativo y proyección de poder. La cultura estratégica de Occidente lo convierte a Estados Unidos en básicamente alguien que promueve el orden internacional liberal
basado en normas universales, democracia y su visión de los derechos humanos. Este enfoque busca moldear el sistema internacional según estos valores, y cuando alguien se sale, aún siendo parte del propio Occidente, ese pensamiento residual lo combate, que es lo que vemos que sucede con el propio Trump en los Estados Unidos, donde lo que nosotros llamamos muchas veces como el globalismo lo termina por identificar como un enemigo, porque Trump no está buscando imponer los mismos valores que si quiere hacer el resto. Por lo tanto, la relación de fuerza se emplea para defender los intereses nacionales y promover valores universales, como eso lo hemos visto en todas las guerras de Medio Oriente. La diplomacia en realidad la utilizan para hacer coaliciones y promover el orden liberal, algo que lo diferencia de lo que sucede con Rusia, que Rusia no privilegia las acciones que le repercutan en aliados, sino que solo confía en sí mismo. Cada sector entonces va a tener objetivos diferentes. Por ejemplo, Rusia tiene como su centro de interés la autonomía y supervivencia del Estado, China la estabilidad y la expansión pacífica, mientras que Occidente busca el mantenimiento del orden liberal global. En este marco, China, con esa visión de armonía sin misión civilizatoria, esto es propio de los chinos, por eso a los chinos no les importa, siempre advertimos, lo que cada uno haga en su país. Los chinos lo que quieren es simplemente hacer negocios, es la que está tal vez con mejores perspectivas para convivir en un mundo a largo plazo sin la necesidad de una hegemonía. Ese sería un mundo en el cual China podía integrarse en este modelo multipolar sin imponer ninguna de sus visiones sobre derechos humanos, democracia o lo que sea. Tiene su propia narrativa histórica, tiene un modelo que es adaptable y tiene un interés estratégico en mantener el orden y la estabilidad más que la confrontación. Rusia, a diferencia de China, tiene un modelo profundamente resistente también, porque Rusia está preparada básicamente para eso, para la resistencia. Ese es el gran error de Occidente, no haber considerado esa resiliencia rusa y esa cuestión de temor a los extranjeros, a la injerencia extranjera. El problema es que es más limitado en sus capacidades, no evoluciona tan rápidamente, pero no se desintegra. Es básicamente un modelo de supervivencia. Y Occidente tiene herramientas estructurales para sostenerse, como democracia, buena parte de tecnología, bienestar social, aunque todo esto está cada vez más en decadencia. Pero aún si esto fuera floreciente, lo que va a tener que hacer es renunciar a ese universalismo normativo si quiere sobrevivir en un mundo plural. Por lo tanto, las acciones de Trump vienen en este sentido, desmontar las ideas woke, por ejemplo, tienen que ver precisamente con renunciar a ese universalismo normativo para adaptarse a un mundo donde tiene que ser uno más. Su hegemonía solo es sostenible si es con su hegemonía, o tal vez estoy exagerando con hegemonía, su propia existencia a esta altura del partido solo sería compatible con la coexistencia y no con la imposición. Por lo tanto, Occidente tiene que recalcular esa visión de los valores. Eso es lo que explica por qué Trump está desarmando las organizaciones internacionales, porque ya no está Estados Unidos en condiciones de imponer un valor global que además solo va a beneficiar a algún grupo de corporaciones transnacionales y a los propios Estados Unidos los va a terminar descartando. Entonces, y ya terminando, a título de resumen, China sobrevive y basa su futuro en la armonía, Rusia en la resistencia y Occidente básicamente solo va a poder sobrevivir
ante la llegada de un mundo multipolar, sí aprende a convivir.